Señor, estamos contentos en esta noche, agradecidos, Señor Jesucristo, nos estar con ustedes a través del saludo de su hermano Luis Rivera, amén, junto a nuestra amada congregación del pueblo de Vega Baja, Puerto Rico. Gloria al Señor, queremos compartir con ustedes la enseñanza de la palabra del Señor, amén. Parábolas de Jesús. En esta noche vamos a estar hablando acerca de la parábola del trigo y la cizaña, amén. La parábola del trigo y la cizaña, y la misma se encuentra en el libro de Mateo, capítulo número 13, versos del 24 al 30. Gloria al Señor, amén. Libro de Mateo, capítulo número 13, versos del 24 al 30. Poderoso es el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Si usted lo tiene, me responde con un amén. Amén, aleluya. Vamos a leer esta palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Dice la palabra del Señor: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando entonces apareció también la cizaña, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Padre, te damos gracias por tu palabra, palabra que es vida, que es eficaz, Señor, más cortante que toda espada de doble filo. En esta hora va a ser enseñada. Permíteme, Dios mío, bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pueda enseñar esta palabra para que muchos sean edificados, Dios mío. Por Cristo Jesús ponemos esta enseñanza en tus manos. Glorifícate. Amén, Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Aleluya. Mi esposita, que pase por aquí rapidito. Gloria al Señor. Aleluya. Libro de Mateo, capítulo 13, versos del 24 al 30. Amén. Una enseñanza muy conocida. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Estamos realmente en vivo, ¿verdad? Impartiendo una instrucción aquí rapidito. Aleluya. Pero estamos ubicados en el libro de Mateo, capítulo 13. Gloria al Señor. Y estamos, amén, desarrollando esta enseñanza acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Gloria al Señor. Una de las parábolas, ¿verdad?, más conocidas entre todas las que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ha desarrollado a lo largo y a lo ancho del Evangelio. Gloria al Señor. Aleluya. Y nosotros queremos hablar un poco acerca de esta parábola, su naturaleza, su significado, qué es lo que el Señor quería transmitir por medio de esta enseñanza. Amén. La enseñanza principal que nosotros vamos a encontrar dentro de esta parábola, gloria al Señor, es que Jesús está a punto de revelarnos la naturaleza y el conflicto que existe entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Okay? Jesús está hablando de esta parábola a sus discípulos y está a punto de revelar, amén, ese conflicto que será en torno a lo que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y no solamente esto, sino que dentro de esta enseñanza y dentro de esta parábola encontramos que el Señor tiene ya definido un destino final, tanto para los justos, que son aquellos que son amén, ciudadanos del reino de los cielos, amén, como también el Señor tiene definido el destino de los impíos, que son aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas, amén. Así que esta parábola es muy importante porque, como hemos dicho desde el principio de esta serie, Jesús está a punto de ilustrar de una manera sencilla una verdad espiritual, amén, profunda, y que estaba oculta, amén, delante de los ojos de sus seguidores, de sus discípulos.
Jesús estaba a punto de decirle a sus discípulos, amén, el seguirme a mí tiene un costo, el seguirme a mí tiene un precio, amén, como hemos visto durante toda esta serie, y el seguirme a mí también los hará enfrentar un conflicto real entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Así que Jesús quiso ilustrar esta realidad espiritual, amén, a la cual los discípulos, amén, utilizando nuevamente otro ejemplo acerca de la siembra y la cosecha. Jesús ya tenía como costumbre utilizar esto, dado a que este era, ¿verdad?, uno de los oficios, de los trabajos más populares de aquella época. Así que Jesús utiliza esta parábola para ilustrarle a ellos y hablarle a ellos de cómo es que funciona el reino de Dios en el mundo y cómo también Satanás, por medio de su operación, amén, trata de interrumpir los planes, los propósitos y la voluntad del Señor para con el ser humano. Amén. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 13, versos del 37 al 39, Jesús está explicándole a ellos el significado de la parábola y Jesús comienza a enumerar a los personajes que involucra esta parábola. Cuando nosotros leemos la parábola del verso 24 al 30, Jesús está comparando el reino de los cielos a un hombre que sembró una buena semilla. Esta buena semilla fue sembrada en un campo y dice la Escritura que habían hombres que estaban durmiendo. Y vino su enemigo y sembró la cizaña entre ellos y se fue. Cuando nosotros vamos a la explicación que Jesús le da a sus discípulos, encontramos claramente a qué se refiere con cada uno de estos elementos. Número uno, el Señor dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Número dos, Él dice que el campo en el cual es sembrada esa semilla es el mundo. Número 3, Él dice que la buena semilla que es sembrada son los hijos del reino, o sea, los seguidores de Jesucristo. Pero también dice que la cizaña son los hijos del malo o los hijos del diablo. Amén. El enemigo que siembra esa mala semilla o la cizaña, amén, es el diablo mismo. Amén. Y la ciega es el fin del siglo. Y los segadores, los ángeles. Así que Jesús, en esta explicación que le está dando a los discípulos acerca de esta parábola, comienza a revelar cada uno de estos elementos y le asigna, aleluya, ¿verdad? Amén, la definición correcta. Él dice, el que siembra es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, etcétera. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros queremos ver con detenimiento, amén, a qué es lo que Jesús está tratando de referirse con todo esto. Amén, qué es lo que Jesús quiere darle a entender a los discípulos cuando le habla acerca de esta parábola. Número uno, vamos a poner nuestro enfoque en lo que es el campo. Amén. Nosotros dijimos, aleluya, en nuestro estudio anterior acerca, amén, de aquellos peces buenos, aquellos peces malos, amén, que los pescadores alcanzaban, aleluya, en su pesca en el mar. Dijimos que el mundo, pero en esta ocasión, en esta parábola, el campo es tipo del mundo. Y el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, gloria al nombre del Señor, que en este campo, aleluya, van a germinar tanto, aleluya, buen fruto como frutos malos. En el mundo nosotros tenemos que, hermano, que vamos a encontrar, aleluya, de todo tipo de personas, de todo tipo de naturaleza. Amén, vamos a encontrar, gloria al Señor, gente buena y gente mala, porque de eso se compone el mundo. Y el Señor dice que el mundo es semejante al campo, o que el campo es semejante al mundo, pero dice también que hay un sembrador que está dispuesto a sembrar una buena semilla, y ese sembrador es Jesús. Amén. Ese sembrador es el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. O sea, que en medio de ese campo en el cual vamos a encontrar gente buena y gente mala, Jesús está dispuesto, hermano, aleluya, a aparecer en escena
gloria al Señor, para tratar o revertir todo ese proceso de maldad que hay en el campo o que hay en el mundo. Dice la Escritura en Lucas 5:32, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, el Hijo del Hombre vino para preparar ese campo, para preparar el mundo, Señor, a fin de convertir gente mala, cizaña, amén, convertirla en gente de bien y en gente de provecho, gloria al Señor, y en ciudadanos del reino de los cielos. También vemos en Juan 8:31, aleluya, que la fórmula la cual utiliza Jesús para convertir a los pecadores en discípulos, amén, es su palabra. En Juan 8:31 dice: entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, el Hijo del Hombre vino a este mundo, vino a este campo, a traer la enseñanza de su palabra para convertir la vida de hombres pecadores, de hombres injustos, de gente malvada, de gente impía, y convertirlos en gente de bien, en gente de arrepentimiento, que se convirtiesen en hijos de Dios. Así que esta es la manera, por medio de su palabra, es la manera que el Señor convierte a aquellos que eran malos. El Señor los convierte en gente buena. Amén. Aquellos que eran malos, el Señor los convierte en buena semilla. Aquellos que eran sin, el Señor los convierte en trigo por medio de la enseñanza y la predicación de su mensaje. Ahora bien, la Biblia dice que la buena semilla son los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo son aquellos que le han recibido por la fe como su Salvador. Es decir, el Hijo del Hombre vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, y aquellos que ponen su fe y su confianza en Él como su Salvador personal son aquellos que pueden, aleluya, convertirse de cizaña en trigo. Amén. Son aquellos que son cambiados en su naturaleza, como dice Juan capítulo 1, versos del 12 al 13. Juan capítulo 1, versos del 12 al 13. Dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Él les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, es decir, amén, gloria al Señor, el Señor mediante el mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio, la enseñanza, es capaz de transformar gente y cambiar gente, de gente impía a gente justa, de gente mala a gente buena, de gente de mal a gente de provecho. A su nombre gloria. Y esto Él lo hace por medio de la predicación de la palabra en el campo que es el mundo. Por eso nosotros hemos enfatizado, ¿verdad?, durante toda esta serie, la importancia de predicar el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio es la única herramienta que nosotros tenemos, hermano, para poder producir cambios y transformación en la vida del ser humano. Jesucristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento mediante el mensaje y la predicación del Evangelio. Gloria al Señor para siempre. Entonces, cuando esta gente lo recibe, cuando esta gente lo acepta, como lo aceptó usted, como lo acepté yo, entonces nuestra naturaleza es cambiada y nosotros comenzamos a formar parte ahora de la simiente de Dios. Amén. La palabra simiente viene de la palabra semilla. ¿Me sigue? Por eso el Señor dice que el campo es el mundo, pero los hijos del reino, los que se han convertido a Él, son ¿qué? Son la buena semilla. O sea que nuestra estructura es totalmente cambiada, transformada. Dejamos de ser, hermano, aleluya, gente sin fruto, para convertirnos en gente ahora que puede dar fruto digno de arrepentimiento. Somos gente de bien, somos gente, gloria al Señor, que vinimos, hermano, para compartir, aleluya, las maravillas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, aleluya. Y la Biblia establece que los seguidores de Cristo verdaderos, los seguidores de Cristo genuinos, hermano, aleluya, se han convertido en una nueva creación en Dios.
Somos una nueva creación conforme a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Así que, hermanos, nosotros no somos, aleluya, gente, amén, y quiero dejar este punto bien claro, gloria al Señor para siempre. Nosotros no somos las mismas personas que nosotros éramos cuando vinimos a Cristo. Nosotros somos una nueva creación conforme a la Biblia. Somos totalmente diferentes. Amén. El Luis Rivera que usted conocía hace años atrás antes de venir a Cristo, aleluya, no es el mismo Luis Rivera de hoy. Amén, aleluya. La persona que usted es hoy, entienda que no es la misma que usted fue antes de venir a Cristo. Gloria al Señor. Usted es una nueva criatura, aleluya, con un nuevo pensamiento. La Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Nosotros ahora, hermanos, no vivimos para hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que nos salvó. Ahora nosotros no vivimos, aleluya, para satisfacer nuestros deseos y caprichos, sino para satisfacer, hermano, el deseo del corazón de Dios. Somos una nueva criatura totalmente. Gloria al Señor. Y ahora, como nueva criatura, eso significa que la pasada y antigua forma de vida de nosotros, hermano, se murió. El viejo hombre, hermano, aleluya, ha quedado muerto y crucificado juntamente con sus pasiones y deseos. Amén. Eso dice Gálatas 5:24. Amén. Como nueva creación en Cristo, el antiguo tú, el viejo yo, nuestro viejo hombre, ha quedado, hermano, crucificado, dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, estamos viendo cómo el Señor viene al campo a predicar el Evangelio, y esa gente que recibe el Evangelio es transformado de cizaña, es transformado a trigo. Y son estas mismas personas, las que vamos a ver más adelante, las cuales Dios va a usar para que ese mensaje se siga propagando y se siga difundiendo en el mundo. Pero el Señor dice que aquellos que son de Él son aquellos que han muerto a su antigua manera de vida. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Son una nueva criatura. Y son aquellos que pueden decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Escritura declara, hermano, aleluya, de una manera contundente, que aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio y han aceptado a Cristo mediante la fe como su Salvador, son gente, hermano, que son nueva criatura. Son gente que han renunciado a su antigua forma de vida, y son gente, gloria al Señor, que ahora no viven para ellos, sino que viven para aquel que los salvó. Amén. Esos son los hijos del reino. O sea, que el Señor mediante esta parábola nos está ilustrando quiénes son los que verdaderamente son salvos, quiénes son los que verdaderamente son hijos del reino, quiénes son los que verdaderamente han tenido un encuentro verdadero, genuino y real con la persona de Jesucristo. Entonces, cuando eso sucede, aleluya, y cuando usted muere a su antigua forma de vida, entonces usted se convierte en una semilla semejante al trigo. Mire lo que dice 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 36 al 38. Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no se muere antes. Amén, aleluya. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo ahí? Bueno, él lanza una semilla de trigo, gloria al nombre del Señor. Esta no puede producir fruto hasta que no se muere en el suelo. Entonces, de la misma manera, el apóstol Pablo nos está diciendo, aleluya, ningún cristiano o verdadero creyente puede dar fruto, puede convertirse en un verdadero hijo de Dios si primero no se muere. Tiene que haber una muerte. ¿Muerte a qué? Ya lo mencionamos, a las pasiones, a los deseos carnales, a nuestra antigua forma de vida. Y eso no puede suceder, aleluya, a menos que nosotros hayamos
creído fielmente al mensaje del Evangelio de Jesucristo. O sea, usted lo que siembra no puede dar fruto a menos que se muera primero. Por eso lo que siembra no es el cuerpo, que es lo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla le dio su cuerpo. Así que aquí hay un principio, hermano. Aleluya. Todos aquellos que son verdaderos creyentes, que son verdaderos ciudadanos del reino de Dios, aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, son aquellos, hermanos, que han experimentado una muerte, aleluya, a su antigua forma de vida. Son aquellos que han tenido una renuncia total y no parcial, total, aleluya, a lo que era su vida antigua de pecado. Ahora, esto no significa que nosotros no vamos a tener una lucha continua con el pecado. Claro, seguiremos luchando con el pecado. Claro que va a haber una tensión, amén, aleluya, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Claro que vamos a experimentar, aleluya, lo que el apóstol Pablo hablaba en Romanos capítulo 7, cuando decía: yo he encontrado una ley en mi cuerpo que se rebela en contra de la ley de Dios. Yo quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. Yo quiero hacer lo bueno, pero encuentro que termino por hacer lo malo. Lo que estaba enseñando el apóstol Pablo, una tensión que hay, hermano, aleluya, en cuanto a lo que es nuestra nueva naturaleza y a la antigua forma de vida que nosotros teníamos. Amén. Eso siempre estará presente. Pero que esa tensión esté presente no significa que usted es el que usted era antes. Usted es nueva criatura, pero usted va a experimentar esa tensión todo el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Y ahí es donde muchos creyentes se turban, porque hay gente que piensa que no son de Dios, o que no son salvos, o que, amén, todavía no han alcanzado la salvación, porque experimentan esa tensión y ellos piensan que el sentir esa tensión en su vida significa que no son salvos. Y yo tengo que decirle todo lo contrario. Si usted no siente esa tensión en su vida entre hacer lo que es correcto y hacer lo que es incorrecto, usted entonces verdaderamente no ha sido salvo. Porque los que son salvos experimentan esa tensión todo el tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque una nueva naturaleza ha sido depositada en nosotros. Y es que ahora los anhelos de Dios están en nuestro corazón. Pero la Biblia dice que ese pecado está al acecho todo el tiempo. Y esa es la manera, hermano, de llevarnos, amén, a nuestra antigua. Si yo no experimento esa tensión y yo estoy muy cómodo, ¿verdad?, con mi pecado, y me da lo mismo ofender a Dios y no ofender a Dios, aleluya, es probable que usted nunca haya sido salvo. Porque una de las cosas que usted va a manifestar, alabado sea Dios, cuando usted se convierte verdaderamente a Cristo, es que usted va a experimentar esa tensión entre lo bueno y lo malo, entre hacer cumplir la voluntad de Dios en su vida y hacer cumplir, hermano, los deseos de su carne. Alabado sea Dios para siempre. O sea, la Biblia establece que si verdaderamente nosotros hemos creído en Cristo y le hemos recibido como nuestro Salvador personal, tiene que haber habido una muerte en nuestra vida. Y esa muerte es una muerte al yo y a nuestra antigua forma. Ya estamos viendo cómo es el proceso, cómo el Señor convierte a gente mala, gente pecadora, aleluya, para que se arrepientan y se conviertan en ciudadanos del reino. Y esta gente a su vez se convierte entonces ahora en trigo, en gente que puede dar fruto, en gente, gloria al Señor, con nuevos anhelos y nuevas aspiraciones en Dios. Pero también ahí dice esa parábola, gloria a Dios para siempre, aleluya, que mientras ese hombre sembraba la buena semilla en el campo, dice la Escritura que un enemigo vino y sembró cizaña en medio del trigo. Esto es muy importante porque aquí estamos viendo dos actividades. Estamos viendo un hombre sembrando buena semilla, haciendo
aleluya, mire, un trabajo bueno, un trabajo excepcional. Pero por otro lado tenemos un adversario. Por otro lado tenemos un hombre malo. Por otro lado tenemos un enemigo trabajando en oculto para tratar de ser de estorbo y poner tropiezo en la obra que aquel hombre bueno estaba haciendo. La Biblia dice que el Señor identifica quién es ese hombre malo. Y ese enemigo, amén, es el diablo. Ese enemigo es Satanás. De hecho, la palabra Satanás significa adversario. Entonces, Jesús está revelando a sus discípulos que mientras el reino de Dios está siendo predicado y está siendo expandido, y el reino de Dios está funcionando y trabajando en la vida de los hombres para convertirlos en gente de bien, para transformarlos, por otro lado tenemos un enemigo buscando la forma de interrumpir el avance del reino de Dios. O sea, este hombre se dedicó: voy a sembrar buena semilla para tener buenos frutos, para tener trigo, y con ese trigo yo puedo alimentar, ¿verdad? Y con ese trigo yo puedo traer el sustento a mi casa, etcétera. Está haciendo una buena obra, pero hay un enemigo trabajando en oculto que dice: yo tengo que interrumpir el crecimiento de ese trigo. Yo tengo que interrumpir la cosecha de ese hombre que está sembrando buena semilla. Amén. Entonces, lo que Jesús no era algo, gloria al Señor, que los discípulos no entendiesen. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando la gente tenía trifulcas y cuando la gente tenía problemas, amén, aleluya, usted recuerda que había, aleluya, una porción de la ley que decía ojo por ojo, diente por diente. Y la gente que vivía en la ley, aleluya, ¿verdad? Si tú me haces algo malo, pues yo te lo devuelvo con otro mal. Cuando la gente tenía rencilla, si el hombre con el cual usted tenía rencilla, amén, tenía campos, la gente se infiltraba dentro de esos campos, amén, como en este caso, y sembraba cizaña, aleluya, para entorpecer el trabajo de siembra y cosecha que estaba haciendo, ¿verdad?, esa persona con la que tenía riña. Ahora, lo peculiar de la cizaña, aleluya, es que la cizaña es muy parecida al trigo. La cizaña se parece mucho al trigo. Prácticamente en apariencia son casi iguales. El único problema es que la cizaña es venenosa. La cizaña no da fruto. Y la cizaña, gloria al nombre del Señor, una vez usted la siembra, hermano, eso se apodera. Aleluya, que tenga su paso. La cizaña es dañina. Pero aquí tenemos un enemigo que dijo: yo tengo que detener el avance de esa cosecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en oculto. Y vamos a poner, amén, una semilla, pero que no dé fruto. Que se parezca, pero que entorpezca a este hombre bueno. Alabado sea Dios. Y Cristo lo identifica, y Cristo dice: ese enemigo es el diablo. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 9. Escuche bien: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pedro dice: la iglesia tiene un adversario. Y ese adversario de la iglesia, hermano, es el Dios desde el cielo. Ese adversario es Satanás. Ese adversario es el diablo. Y el apóstol Pedro dice: resístanos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo. Fíjense, ese adversario está constantemente trabajando para interrumpir los planes de Dios, no solamente en una región, en todo el mundo. Y dijimos que el campo es ¿qué? El mundo. Fíjense, no es casualidad que el Señor dice que el campo es el mundo y que el enemigo es el diablo. Y ahora Pedro dice: el adversario de la iglesia es el diablo, y él está provocando padecimientos en los hermanos en todo el mundo. Significa que la iglesia
Tiene un adversario que es poderoso, no todopoderoso, pero es poderoso. Y que continuamente está buscando interrumpir y dañar los propósitos de Dios con la iglesia. Porque si Él es enemigo de la iglesia, hermano, es porque en primera instancia Él fue enemigo de Dios y sigue siendo enemigo de Dios. Cuando usted ve Ezequiel capítulo 28, ahí usted encuentra el relato, gloria al nombre del Señor, de cómo este querubín, aleluya, se paseaba en medio de las piedras de fuego en Edén, en el Edén de Dios, aleluya, en el huerto de Dios se paseaba y tenía una hermosura terrible, aleluya, era el ángel más hermoso que existía en toda la eternidad. Pero dice la Biblia que un día se halló en su corazón maldad y se corrompió a causa de sus muchas contrataciones. Dice la Escritura que él quiso ser igual a Dios. Dice la Escritura, amén, en Isaías aleluya, que él decidió entonces levantar un trono cerca del trono donde estaba Dios. Lo identifica y dice: oh lucero, amén, aleluya. Nosotros lo conocemos como Luzbel o Lucifer, gloria al Señor. Y de ahí en adelante comenzó una rebelión en el cielo, llevándose arrastrado a la tercera parte de los ángeles, hermano, aleluya, del cielo. Era alguien que tenía una posición, hermano, gloria al Señor, muy cercana a la presencia de Dios. Tanto es así, ¿verdad? Gloria al Señor, que cuando usted estudie un poco va a encontrar que era, aleluya, una persona que estaba encargada de la adoración en el cielo. Dice que los tamboriles, dice que las flautas, que los instrumentos de Dios en el cielo eran tocados mientras Él era formado y era creado. Eso dice la palabra del Señor. O sea, era un hombre con una posición privilegiada, aleluya, un ser espiritual, perdón, aleluya, con una posición privilegiada en el cielo, pero y logró persuadir a la tercera parte de los ángeles de Dios y fue expulsado del cielo. Alabado sea Dios para siempre. Y como Él no puede hacer absolutamente nada en contra de Dios, pues ahora se ha levantado en contra de todo lo creado por Dios. Amén. Noten que Él quería ser semejante al Altísimo, dice Isaías capítulo 14. Pero el Señor no le dio ese privilegio. ¿Sabe a quién se lo dieron? A unos que fueron tomados del barro, del polvo de la tierra. Aleluya, y creados. Y dice la Biblia que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Satanás quería eso, no se lo dieron. Aleluya, nos lo dieron a nosotros, un canto de barro. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora el diablo se levanta en contra de ¿quién? En contra de la creación de Dios, en contra suya y en contra mía. Alabado sea Dios para siempre. Y no solamente eso, sino que ahora que nosotros hemos sido salvados y liberados de la esclavitud del pecado, ya no somos reos de muerte y ya no estamos en sus manos ni estamos en sus garras. Aleluya. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Somos gente que somos libres en Cristo Jesús. Tenemos una nueva identidad. Somos nueva creación en Dios. Aleluya. Y el Señor nos ha convertido en buena semilla para que sigamos alcanzando gente con el mensaje del Evangelio. Y por eso el diablo anda como un león desesperado, rugiente. Amén. Buscando entorpecer los planes y los propósitos de Dios. Amén. Y Él se dio cuenta que la mejor forma y la mejor manera de entorpecer los planes de Dios y entorpecer la obra de Dios es colocando gente parecida a los cristianos lavados con la sangre del Cordero, que sean, hermanos, un estorbo y un tropiezo dentro de la obra. Aleluya. Porque así como Dios tiene simiente, que significa descendencia, significa semilla, así como Dios tiene simiente, el diablo también tiene su simiente. El diablo también tiene su semilla. Ahí dice, aquel hombre sembraba buena semilla, pero vino un enemigo con otra semilla, cizaña, se parece al trigo, para sembrarla y entorpecer aquella cosecha. Satanás también tiene simiente. Primera de Juan capítulo 3 verso 10. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan 3:10. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El diablo también tiene hijos, ¿saben?
El diablo también tiene semilla. El diablo también tiene descendencia. A su nombre. Miren lo que dice: todo aquel que no hace justicia, no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo. Y si es del diablo, es un hijo del diablo. La Biblia dice que todo aquel que practica el pecado, primera de Juan capítulo 3 verso 8, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Pero dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. La Biblia enseña que Satanás tiene sus hijos también. A su nombre gloria. Y tanto esa buena semilla como la mala semilla, ambas están en el mismo campo, que es el mundo. Amén. ¿Quiénes son estas personas? Estas son personas que no han sido regeneradas por el Espíritu de Cristo. Es decir, son gente que aunque tienen una apariencia de ser verdaderos creyentes, estos en el fondo verdaderamente no lo son. Estos solamente han sido enviados por Satanás para entorpecer la obra de Dios. Como por ejemplo, tenemos los fariseos. Porque vuelvo y repito, el diablo tiene hijos. El problema es que, ¿verdad?, esta generación es tan débil y endeble, como yo vengo diciendo hace tanto tiempo, porque el nombre del Señor, que la gente, aún las expresiones bíblicas, la gente las rechaza. Si tú le dices a un falso profeta que es un hijo del diablo, la gente rápido te censura. Ay, no le digas así porque es un alma de salvación y si se convierte en Cristo. Pero es que la Biblia señala y la Biblia dice que el diablo tiene una simiente. Alabado sea Dios. Que la gente no la sepa identificar, eso es otro problema. Si la gente está ciega, sin discernimiento espiritual y sin discernimiento bíblico, esos son otros 20 pesos. Aleluya. Pero la Biblia dice que el diablo tiene simiente. El diablo tiene sus semillas, hermanos, que vienen a entorpecer la obra de Dios. Gente que está predicando falsa doctrina, haciendo mercadería con el evangelio, son hijos. Porque la Biblia dice claramente, gloria al Señor, que los tales y los que no, como una persona que está a la gente con la palabra de Dios, aleluya, puede amar a su hermano. Les está robando, hermano, con lo más sagrado que hay, que es la palabra. Y esa gente son hijos del diablo. Esa gente son simientes de Satanás. Cristo tuvo que confrontar en un momento dado a los fariseos, porque esta gente, aunque tenían una apariencia de piedad y ellos profesaban ser genuinos creyentes, estos eran los mismos que ponían tropiezo delante de la gente cuando la gente quería creer en el mensaje del evangelio. Cristo los confrontó y le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Es decir, le dijo: hijos del diablo, porque los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de sí mismo, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Amén. A mí me discuten los estudiosos y con institutos. Ajá. Que Satanás está vencido, pero no tiene poder ni tiene Dios tampoco. No puedo sacar de él. Alabado sea Dios para siempre. Eso es para que usted vea. Mire, gloria al Señor. Yo tengo un mensaje que está en el horno. Amén. Lo tengo ahí, lo estoy preparando. Aleluya. El tema es lo menos que le gusta al diablo. Amén. Lo menos que le gusta al diablo. Y lo menos que le gusta al diablo, hermano, es ser expuesto. Es ser descubierto y que sus obras y sus maquinaciones sean puestas a la luz. Eso es lo menos que le gusta a Satanás. Entonces, gloria al Señor. Claro, si la gente presenta un evangelio donde no existen los hijos del diablo, es más, hoy por hoy se predica un evangelio donde el diablo no existe. Hay sectas hoy que afirman y dicen que el diablo fue destruido, conforme un pasaje de Hebreos donde dice que el Señor mediante la cruz destruyó el diablo. Hay gente que dice: ya el diablo no existe porque Cristo lo destruyó en la cruz del Calvario. Duérmase de ese lado. Gloria al Señor para siempre. Lo que pasa es que la gente no tiene, ¿verdad?, una correcta interpretación del texto.
Aleluya. Aunque no se ha manifestado, fíjese, la Biblia dice que todavía no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no tenemos cuerpo glorificado, ¿sí o no? La Biblia dice que todas las cosas están sujetas a Cristo, aunque todavía no vemos que las cosas le sean sujetas, ¿sí o no? Amén. La Biblia dice que nosotros hemos sido glorificados en Cristo, aunque todavía no estamos en el cielo. Pues de la misma forma el diablo ya fue destruido, aunque todavía usted no lo vea en el lago de fuego y azufre. ¿Me está entendiendo? O sea, ya hay unos decretos y unas sentencias que vienen de Dios desde la eternidad. Aleluya, tanto para los creyentes, gloria al Señor, tanto para el enemigo, tanto para los demonios. Lo que pasa es que todavía no ha llegado el tiempo del cumplimiento, tan sencillo como eso. Pero la gente sacan esos textos, los aplican fuera de tiempo. Y entonces dicen, y utilizan el pretexto, el diablo ya no existe, Satanás no tiene hijos, a su nombre gloria, enseñan claramente. Y fíjense que Juan, el apóstol Juan, escribe después de que Cristo fue crucificado y resucitó y está a la diestra del Padre, ¿sí o no? Y Juan está diciendo que sí hay una simiente de Satanás. Si esa simiente hubiese desaparecido cuando Cristo resucitó, Juan no tenía que hablar de eso. Esa simiente está presente, aleluya, todavía en nuestros días. ¿Amén? Gloria al Señor. Y Cristo está enseñando esto. Que la gente puede tener todos los estudios, el instituto que quieran, aleluya, pero Jesús está diciendo que hasta el fin del siglo habrá trigo y habrá cizaña. Su nombre es gloria. Cristo le dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque esta gente no hacían otra cosa que entorpecer la obra que Jesús vino a hacer en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Mire, por ejemplo, la Biblia dice en 1 de Juan 3, del 11 al 12. 1 de Juan 3, del 11 al 12. Y fíjese, si usted se remonta al Génesis también, gloria al Señor, dice, aleluya, que la simiente es la semilla, la descendencia, sus hijos. Amén. Eso está en Génesis 3:15. Pero miren lo que dice 1 de Juan 3, del 11 al 12. Dice: porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Caín era del maligno. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Que mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice el apóstol Juan: porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Gloria al Señor. Así que el Señor nos está revelando, lo que Jesús está revelando aquí, hermano, es poderoso. El Señor está revelando ese conflicto que siempre habrá entre la simiente de Dios y la simiente del diablo. Siempre habrá un conflicto. Y ese conflicto, aleluya, que es de carácter espiritual, se va a materializar, aleluya, y lo vamos a ver nosotros con nuestros propios ojos, aleluya, en el campo que es en el mundo. Pero yo me quiero ir más allá, aleluya, sino que también eso se va a ver dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Se va a ver dentro de la iglesia también. Gloria al Señor. Mire, por algo Jesús advierte en Mateo 15, en Mateo 7:15. Mire lo que Jesús advierte. Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Esa es la simiente de Satanás. Esa es la cizaña. Esos son aquellos, hermanos, gloria al Señor, que vienen con una apariencia de verdaderos creyentes, pero el Señor le dice: cuídese de eso. Le dice al trigo: cuídate de la cizaña. El Señor le dice al trigo: aleluya, tienes que cuidarte, porque en medio de ustedes también crecerá gente que tendrá una apariencia de verdadero creyente, pero verdaderamente no lo serán. Mateo 7, del 21 al 23. Aleluya. Y estos son los más peligrosos, pero Jesús nos dio la clave. Mateo 7, del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, este texto es uno de los textos, hermanos, más profundos que usted va a encontrar en la palabra del Señor en los evangelios. Porque fíjese, el que está diciendo que hay gente que profesa una fe, pero el profesar con sus labios no indica que verdaderamente son creyentes, pues estos tienen la entrada del reino de los cielos cerrada para ellos. ¿Por qué? Porque aunque profesan ser creyentes, estos no buscan hacer la voluntad de Dios. Y dice la Biblia, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, el Señor lleva esto más lejos todavía. Ellos no solamente lo decían de boca, sino que esta gente hacía milagros. Dice, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, esa es la cizaña creciendo en medio de... Y fíjense que la cizaña, pregunto yo, los verdaderos creyentes profetizan. Los verdaderos creyentes echan fuera demonios. Los verdaderos creyentes pueden... Pero aquí dice que los creyentes que no son genuinos pueden hacer. Y uno dice, pero ¿cómo yo no puedo concebir que una persona usada por Dios, aleluya, se pierde? Es que nosotros tenemos que sacarnos de una vez y por todas de la mente que los dones, los talentos, los milagros no son un aprobación. Que Dios te use no significa que Dios te aprueba. Amén. También se apoyan en lo que hicieron. En lo que hicieron y no lo que Cristo hizo por ellos. En lo pasado que hicieron. Correcto, correcto. Gloria al Señor. Son gente que se apoyan en lo que ellos hicieron. Amén. Aleluya. Pero esta gente, gloria al Señor, note cómo se apoyan no solamente en lo que hicieron ellos, y no se apoyan en lo que Jesús hizo por ellos. Amén, aleluya. Es como que merecemos la entrada al cielo por lo que nosotros hicimos. Alabado sea el Señor. Pero eso no es lo que enseña el Evangelio. Y esta gente, gloria al Señor, hacían milagros, profetizaban, echaban fuera demonios, pero los milagros no son señal de aprobación. Aleluya. Yo conozco gente, hermano, usada por Dios. Amén, aleluya, pero que vivían en adulterio en el Evangelio. Yo sé, hermano, de gente, gloria al nombre del Señor. Hace un tiempo yo, aleluya, sé de una persona que lo confesó. Esto no es un bochinche ni que me lo dijeron. Aleluya, un predicador que él confesó que tenía que sentarse, que estaba mal y que no iba a predicar más, porque después de que él se trepaba en el altar a predicar, luego se iba a adulterar y luego se iba, hermano, a consumir, aleluya, drogas también. Consumía droga y vivía una vida de inmoralidad estando casado, y luego así se trepaba y profetizaba, echaba fuera demonios. Amén. Gloria. Aparentemente respaldado, porque es que la gente piensa que el que Dios te use es que Dios... No, hermano, Dios respalda su palabra y Dios honra la fe de aquellos que creen. Cuando sucede en medio del pueblo, no es necesariamente por lo mucho que el predicador está metido con Dios. Es que hay gente ahí que si se predica la palabra, aunque el que le esté predicando está mal, la palabra no pierde la eficacia porque es la palabra de Dios. ¿Ven? Y son cosas que nosotros tenemos que saber. Y así como ¿verdad? Este varón que hablaba esto y testificaba esto, gloria al Señor, así tenemos muchísimas personas más, aleluya, que piensan que la manifestación es un sello de aprobación ante Dios.
Amén. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Timoteo 3:5. Pablo le dice a Timoteo, cuídate, porque vendrá gente engañadora, corrupta, amadores de los deleites más que de Dios, etc. Y dice, estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, piedad, gloria al Señor, es una vida de devoción a Dios. Pero fíjate que la vida de devoción que esta gente tiene es una vida de devoción ficticia. Es una vida de devoción de apariencia. Dice, estos tendrán una apariencia de piedad. Tú los verás que supuestamente son muy consagrados, son muy devotos al Señor, pero al fin de cuentas es solamente una apariencia. Aleluya. Así es la cizaña, hermano. Las cizañas se parecen, pero no es. Judas 1:4. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo fue que sembraron la cizaña en medio del campo? Encubiertamente, cuando los hombres que estaban acá, al cargo del campo estaban durmiendo. Pues dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. Estos son los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Satanás se dio cuenta que atacando a la iglesia desde afuera, aleluya, era efectivo, pero no era tan efectivo que atacándola desde adentro. Él se dio cuenta que detener el crecimiento de la iglesia, y eso es lo que Jesús está diciendo en esa parábola, hermano. Jesús está diciendo, van a venir ataques de afuera, sí, pero el ataque más fuerte va a ser de adentro. Algunos van a entrar encubiertamente. El diablo se dio cuenta, aleluya, que él podía detener la obra del Señor, o por lo menos serle de tropiezo a la iglesia, aleluya, mucho más efectivamente si la ataca desde adentro. A su nombre, gloria. Ahora, esta parábola también nos revela que hay un destino ya señalado, hay una sentencia tanto para los justos como para los impíos, tanto como para el trigo como para la cizaña. Y vuelvo, esto debe ser de aliento para nosotros y debe ser también de esperanza, porque por más que Satanás trate de interrumpir la obra del Señor, al fin de cuentas el Señor siempre terminará pasando de factura, aleluya, aquellos que sean de tropiezo a la obra de Dios. Amén. Jesús dijo que la ciega, el hombre puso la cizaña creció, ¿verdad? La gente se dio cuenta, fueron donde el hombre le dijeron, pero ven acá, tú no sembraste trigo, tienes cizaña en medio del campo. Y él dijo, lo que pasa es que un enemigo hizo esto. Le dijeron, pues quieren que vaya y arranquemos la cizaña. Dijeron, no arranque la cizaña. No sea que al arrancar la cizaña te lleves también enredado el trigo y dañen la cosecha. Vamos a esperar mejor a la siega. Vamos a esperar, ¿verdad?, que se culmine el proceso completo de la cosecha. Y cuando llegue ese día, entonces va a haber una separación. Amén. Gloria al Señor para siempre. Ahora, esto no quiere decir que nosotros nos vamos a hacer de la vista larga, porque si la cizaña son los falsos profetas, si la cizaña, hermanos, son gente que entran encubiertamente a tener el crecimiento de Dios, eso no quiere decir, eso, ¿verdad?, o ese pasaje no quiere decir que nosotros nos tenemos que hacer de la vista larga, ¿verdad?, y no vamos a denunciar y no vamos a hablar las cosas como son. Lo que significa es que en nosotros no está la potestad, hermano, de condenar la vida absolutamente de nadie. Quien se encargará en su momento de darle el pago a cada una de estas personas va a ser Dios mismo. ¿Cuándo? Al final, en la siega. Cuando llegue la siega. Ahora, la siega, Jesús dijo que es el fin del siglo. Amén. El fin del siglo, gloria al Señor. Algunos lo traducen como el fin del mundo.
el fin de los tiempos. Amén, aleluya. Sería, en este contexto, sería, aleluya, la aplicación más concreta. El fin del siglo sería el final de los tiempos. Amén. Al final de los tiempos, gloria al Señor, el Señor haría que traería una separación entre el trigo y la cizaña. A su nombre, gloria. Aleluya. Esto nosotros lo podemos, amén, interpretar como el día del juicio. Amén, la resurrección de los muertos al final de los etcétera, como dice Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí hay una separación entre los justos y los injustos. Entonces, en nuestro caso, la iglesia del arrebatamiento, ¿cómo funciona esto? Gloria al Señor. Bueno, los que hayamos quedado vivos, cuando suene la trompeta, seremos arrebatados. ¿Quiénes son los que se van? El trigo. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que fueron trigo se van para el cielo. Amén. Porque ya, como hemos dicho anteriormente, ya nosotros fuimos juzgados en la cruz del Calvario con Cristo. Amén. Y nos vamos entonces para allá arriba, para el cielo, a recibir los galardones y estar juntamente con Cristo por toda la eternidad. Ahora, ¿qué pasa con los que no se levantaron? Los que no se levantaron, hermanos, porque han sido condenados. Amén. Aleluya. Refiriéndonos, vuelvo y repito, ¿verdad? Para que no se me vaya a perder. Los que no se levantaron en el arrebatamiento, que estuvieron en la iglesia, ¿verdad? Estuvieron en la iglesia, pero no se levantaron. Aleluya. Porque no se salvaron. Amén. Esa gente se perdieron. Y esa gente va a resucitar en última. Amén. Gloria al Señor. Donde ¿quiénes? Serán despertados los justos, como dice Daniel. Amén. Los justos resplandecerán. Ahí serán levantados, aleluya, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. A su nombre, gloria. Al final de la tribulación, la resurrección. Y esa resurrección, gloria a Dios para siempre, es la de los santos del Antiguo Testamento. Ahí se levantarán los patriarcas. Amén. Ahí se levantarán, gloria al nombre del Señor, los santos. Aleluya. Al final del siglo, al final de los tiempos. Para que usted vea, ¿verdad? Que cuando dice el final del siglo o cuando dice los tiempos finales, amén, usted tiene que entender que hay un orden de resurrecciones. Amén. Aleluya. Todo comienza por la resurrección de Cristo. Luego están las primicias. Amén. Luego los que son de Cristo, aleluya, en el arrebatamiento. Gloria al Señor. Luego habrá otra resurrección, amén, al final de la tribulación. Alabado sea Dios. Y los últimos en resucitar, que eso será después del milenio. Los últimos en resucitar serán los perversos, los malos, los que están ahora mismo en el infierno. Esos son los que serán levantados. La Biblia dice, hermano, que el mar entregará sus muertos. Gloria al Señor. Ahí serán levantados todas estas personas para ir ante Dios en el juicio del trono blanco. Y allí le darán, aleluya, la sentencia final y serán arrojados donde? En el lago que arde con fuego y azufre. Gloria al Señor. Jesús habló acerca de esto en Juan 5 del 28 al 29. Después le estamos hablando de la siega, donde el Señor va a separar a unos de otros. Amén. Gloria al Señor. Y esa separación comienza desde el arrebatamiento. Ahí el Señor comienza a separar. Por eso unos serán tomados y otros serán dejados. Ahí empieza la separación. Amén. Dice Juan 5 del 28 al 29. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay una separación ahí, de justos e injustos. Amén. Ahora, ¿quiénes se encargarán de hacer esa separación? Conforme a la parábola son los segadores. Y Jesús dice, esos segadores son los ángeles. Amén. Ahí el Señor no se va a ensuciar las manos. El Señor solamente los va a sentenciar. Y son los ángeles los que van a hacer el trabajo sucio. Alaba.
Mateo 13, del 49 al 50. Dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y hablarán de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, aleluya. Dice Apocalipsis 21:8: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado. Escucha esa expresión: fue lanzado. ¿Y quién lo lanzó? Los segadores, los ángeles. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado, otra vez aparece esa palabra, al lago de fuego. Y quienes hacen esa labor, quienes hacen ese trabajo culminante, amén, son los segadores, que son los ángeles. Así que, aleluya, en resumen, resumiendo de la enseñanza, Jesús está mostrando el conflicto que hay entre los ciudadanos del reino de Dios y entre aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas. Aquí nos enseña que hasta el fin del siglo Satanás estará en guerra y en conflicto contra el reino de Dios y contra todos aquellos que pertenecen a. Y también nos revela la forma tan astuta en la cual él va a intentar de detener el avance del reino de Dios, y lo hará, gloria al Señor, con una falsificación. Y estos son los falsos hermanos, los falsos profetas, amén, los falsos maestros, gloria al Señor, y todo falso creyente que él envía para interrumpir el crecimiento de la obra del Señor. Sin embargo, aleluya, y en conclusión, aunque todo ese conflicto lo vamos a tener, hermano, y fíjense que Jesús habló esto hace más de 2000 años atrás, y ese conflicto lo seguimos teniendo hoy. Pero aunque ese conflicto espiritual esté presente, el Señor ha sentenciado que tendrá su fin. Llegará a su fin, y cada uno recibirá conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. En otras palabras, por más que el diablo intente, nunca saldrá ganando. Por más que el diablo quiera, siempre tendrá todas las de perder. Aleluya. Por más que él quiera entorpecer la obra del Señor, el Señor muestra que está en control de todo, aún en el final de los tiempos. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Así que esta parábola, hermano, debe haber sido muy impactante para los discípulos. Imagínense, gloria al Señor, Jesús los estaba preparando. Y esta es una de 7 parábolas principales que Jesús enseña. Sus primeros mensajes, Jesús dio 7 parábolas. Gloria al Señor, porque yo brinqué unas en orden. 7 parábolas. Y luego de dar esas 7 parábolas, el Señor le dice: ¿ustedes entienden esto? Y él le responde: sí, nosotros entendemos. Y el Señor comienza a compararlos a ellos con maestros doctos en la ley. Pero eso es para la otra parábola que vamos a traer. Gloria al Señor. El Señor le estaba dando un curso intensivo a los discípulos de cómo es que opera el reino de Dios, a lo que ellos iban a tener que hacer de frente una vez él partiera, aleluya, de la tierra. Gloria al Señor. Él le estaba dando un curso intensivo. Esto es lo que ustedes van a enfrentar. Con esto es que ustedes van a, aleluya. Y eso no solamente les serviría para el futuro, sino que también les serviría para entender las movidas, las decisiones, los movimientos que Jesús estaba haciendo durante su ministerio terrenal. Ellos no entendían. Por eso cuando Jesús dijo: vamos ahora allá donde está Lázaro, allá salió Felipe y dijo: vamos nosotros también. Porque ellos no entendían muchas cosas, pero Jesús, por medio de sus parábolas, por medio de las enseñanzas, estaba trayéndole claridad para que ellos pudieran entender la cultura del reino de Dios, la cultura del reino de los cielos. A su nombre, gloria.
Aleluya. Así que la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a seguir estudiando la otra parábola. Gloria al Señor. Aleluya. Creo que es la parábola del dueño de una casa. Creo que así es que se llama. La parábola del dueño de una casa. Gloria al Señor, que dice que tenía tesoros y él sacaba, aleluya, de su tesoro las cosas buenas, las cosas nuevas y las cosas viejas. Y vamos a ver a qué se refería Jesús con eso. Gloria al Señor. Así que, aleluya, esperamos que, amén, usted haya recibido la enseñanza. Los hermanos que están ahí a través de las redes sociales, esperamos que la hayan recibido también. Amén. Dios me los bendiga a todos. Nos vamos a despedir. Aleluya. Pero el domingo, si el Señor lo permite, vamos a estar aquí, amén, en un culto tremendo para la gloria de nuestro Padre. Así que esta bendición con alguna vida.